Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Juan Guaidó, presidente también para el próximo y último año de esta legislatura. Colegas parlamentarios, ustedes me perdonan si a la limón me refiero a algunas cosas políticas y otras de carácter jurídico, pero el debate que era para debatir sobre la pretensión del régimen de Maduro de disolver la Asamblea Nacional cogió a la limón por una serie de rutas colaterales. Y no es malo que así haya ocurrido, porque nos va a permitir, por cierto, tratar de algunas estrategias muy concretas del régimen para invalidar y neutralizar esta asamblea. Tema al que, por cierto, hasta ahora nos hemos referido muy poco, como fue, por ejemplo, la decisión del tribunal de Maduro hace un par de días de allanar ahora a 4 parlamentarios más, allanarle la inmunidad. Y nos vamos a referir a esos temas porque son importantes para todos, incluso para los que creen que con esa estrategia se la están comiendo. No va a ser un medio lo suficientemente eficaz para evitar que esta asamblea se constituya el 5 de enero de 2020 y elija la directiva para ese periodo. Eso va a ocurrir. A uno de repente le dicen que por allí el régimen inventó una cosa que se llama Operación Alacrán. Bueno, Alacrán. Y uno se pregunta, bueno, el alacrán tiene la ponzoña en la cola, en el rabo. ¿En qué consistirá esta estrategia? Y le han explicado a uno que la estrategia o la instrumentalización de la operación consistió en tocar, no sé, a algunos diputados venales, quienes cambiarían su voto o su posición a cambio de dinero. Yo no quiero ni siquiera creer en eso, porque de verdad que por encima de nuestras diferencias, no creo que ese sea un medio eficaz para empuercar un recinto en el que todos desarrollamos nuestra actividad con nuestras diferencias y nuestros puntos de vista encontrados. También se nos ha dicho, y esto ya no es una suposición, que sí se está utilizando el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la persecución a algunos parlamentarios hechas con mucho tino. Fulano de tal no tiene suplente. Deja la histeria, hija. Fulano de tal no tiene suplente. Entonces hay que tocar a fulano de tal, hay que allanarlo, hay que inventarle cualquier delito porque ese no tiene suplente. Y si perseguimos a ese diputado y lo agarramos y lo ponemos preso o simplemente lo intimidamos para que se ponga a recaudo, esa curul queda vacía y es un voto menos para el 5. Y lo han hecho con casos concretos. En otros lo hicieron calumniando e imputando a un diputado, porque ya saben que el suplente de ese diputado se pasó para el gobierno y está con el gobierno. Y eso lo hicieron, y eso son malas artes, artes de mala ley. Antes de seguir con este tema, al que me voy a referir revisando algunas disposiciones constitucionales, porque no tenían tampoco la necesidad de perrear, de prostituir algunos principios constitucionales y algunos principios jurídicos que son intangibles, que no se deben modificar porque están ahí para el respeto de todo el mundo en Venezuela y en el exterior. A eso nos vamos a referir más adelante. Simplemente les quiero decir que han podido ahorrarse todas estas maromas judiciales, tribunalicias, simplemente agarrando mano militar y poniendo presa a la gente. Es decir, pongan aquí 4 pelotones de malandros y cada vez que vayamos saliendo nos agarran y nos montan en la perrera y nos tiran donde les dé la gana. Eso es más económico, es más eficiente incluso que esta trapisonda de andar torciendo dispositivos legales y constitucionales para lograr el propósito de acabar con la casa. Bueno, por cierto que uno cuando oye al diputado Chávez, yo creo que con mucha sinceridad invocar el nombre del Libertador, yo lo creo, pero caramba, diputado Chávez,
de ese lado que usted representa han honrado el nombre del Libertador. Si es que han convertido el nombre del Libertador en un coleto. Para empezar, lo que han hecho con la moneda, ojalá le cambiaran el nombre de nuestra moneda, porque la han empuercado, la han devaluado, la han perreado, la han pulverizado, la han encochinado de tal manera que han empuercado el nombre del Libertador. ¿Qué pasó con el Bolívar? Aquel signo monetario, mire, los venezolanos hace 40 años viajaban a Europa y no necesitaban comprar dólares. Llevaban bolívares y era una moneda tan fuerte que pagaban con bolívares en Italia, en Francia, en Alemania, incluso en Inglaterra. No tenían necesidad de usar ni traveler check. Bueno, ¿qué ha pasado con el bolívar? Ni siquiera como papel higiénico. Ustedes mismos se han avergonzado que ya el bolívar no circula como moneda. Todos sabemos que lo que circula, incluso entre los buhoneros, en las areperas, en los ventorrillos, son los dólares y los euros. El bolívar desapareció porque ustedes lo acabaron. Otra, respetan mucho el nombre del Libertador. Le pusieron el nombre del Libertador nada más y nada menos que al primer gran saqueo de este gobierno, de este régimen, que fue el Plan Bolívar 2000. El Plan Bolívar 2000, aquel saqueo impune sobre todo de los militares, empuercaron el nombre del Libertador. Y a cuanto despropósito hay, les ponen el nombre del Libertador. Y la última, para tratar de construirle aquella imagen de Bolívar de la computadora, a ver si lo asemejaban a Chávez, profanaron los restos del Libertador. Ahí está el comunicado de la Academia de la Historia, echando pestes por esa herejía antihistórica de exhumar los restos del Libertador, no sé con qué pretexto, para inventar unos estudios óseos y craniométricos, y de ahí se lo entregaron a Philip Froch, el de la computadora, quien confesó que le habían dicho que le habían encargado una imagen amulatada del Libertador. Pero ni siquiera con la falsificación de la computadora lograron que ese Bolívar de la computadora se pareciera a Chávez, gracias a Dios. Ni así. Bueno, ustedes, estimados colegas del gobierno, son especialistas en falsificación. Ustedes no han respetado ni la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad del catolicismo la cambió Chávez, y a la Santísima Trinidad le puso Bolívar, Chávez y creo que Guaycaipuro o Ezequiel Zamora o Negro Primero, no sé quién. Por ahí empezaron. Después, últimamente, modificaron otra vez la Santísima Trinidad y entonces la cambiaron por patria, Estado y gobierno. Ergo, si tú discrepas de este gobierno o del de Chávez, eres enemigo del Estado y también de la patria. Y eso daba pie para que los ampones desde el primer día de Chávez hasta hoy imputaran a cualquiera que discrepara del gobierno. Usted discrepaba de Chávez, traidor a la patria. Usted no estaba de acuerdo con que anduviera regalando petrodólares en toda América Latina y en todo el mundo para comprar su liderazgo a costa del hambre de los venezolanos, enemigo de la patria. Usted no está de acuerdo con que se financie la guerrilla narcoterrorista colombiana o que se convierta este país en aliviadero, en pateadero de la guerrilla colombiana, enemigo de la patria, y así sucesivamente. Cada vez que nos oponían a alguno de los despropósitos de Chávez o de Maduro, enemigo de la patria, y por ahí venía una imputación de carácter penal, que es lo que sigue haciendo ahora. Yo me pregunto, estos 4 diputados de antier, ¿qué delito de traición a la patria cometieron? ¿Qué delito contra la patria y la choriza de imputaciones que le hicieron ahí cometió Carlos Lozano? Carlos Lozano. Lo que pasa es que descubrieron que el suplente de Carlos Lozano, ustedes lo engancharon, lo cuadraron. Y no, para que empecemos a llamar las cosas por su nombre. ¿Y qué delito de la traición de la patria cometió Jorge Millán? ¿Cuál? ¿En qué traicionó Jorge Millán? A la patria. Se coludió con alguna potencia extranjera para invadir aquí y quemarle el trasero a Nicolás. ¿Qué delito contra la patria cometió Hernán Alemán, que tiene más de 2 meses fuera resolviendo problemas de carácter personal?
¿Qué delito contra la patria? ¿En qué delito contra la patria incurrió Luis Estefanel? ¿En cuál? ¿En cuál? Bueno, siguen diciendo que cometieron delitos contra la patria para poderlos imputar y despojarlos de la inmunidad. Pero vamos a las disposiciones constitucionales. Vamos a las disposiciones constitucionales a analizarlas. Mira, les quiero decir algunas cosas por si no las saben. A lo mejor unos que otros de ustedes las saben, sobre todo los que son abogados. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, se los voy a explicar en palabras muy sencillas para que me entiendan. En un castellano sencillito. Mira, las normas de derecho público son lo que se llaman normas de derecho estricto. Las normas constitucionales son normas de derecho estricto. Es decir, que se tienen que interpretar restrictivamente, hacia lo menos y no hacia lo más. Cuando tú tienes una norma constitucional, tú no puedes inventarte facultades que no estén expresamente establecidas, ni puedes ir más allá y extender elásticamente la norma para lograr los propósitos que tú persigues. Repito, las normas de derecho público y las normas de derecho constitucional son las normas de derecho público por excelencia, son normas de derecho estricto y en consecuencia de interpretación restrictiva. Fíjense lo que dice la ley. Ese es un caso de oligofrenia. No es mi culpa. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que la aprehensión infraganti de un parlamentario trae como consecuencia la pérdida del derecho del antejuicio de mérito. Entonces, una primera observación: en la doctrina universal, incluso en el derecho soviético, colega Yabur, cuando estaba Stalin, el concepto de flagrancia en el derecho soviético, en el estalinismo más duro, definía que el delito flagrante es el que se está cometiendo o se acaba de cometer. Usted no puede hablar de flagrancia en un delito que se cometió hace 3 meses, según usted, salvo que se trate de esos delitos denominados de ejecución continuada o permanente, como el secuestro, porque usted secuestra a la persona y todo el tiempo que dura el secuestro, el delito se está consumando. En cualquier momento del secuestro que usted lo agarre, al mes, a los 2 meses o a los 3 meses, ahí hay flagrancia. Pero en el resto de los delitos que le están imputando a los diputados, no hay flagrancia por 2 razones. Primero, porque no se ha cometido delito ni se acaba de cometer, y en consecuencia tampoco puede haber flagrancia. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice lo siguiente: los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. Sigue. De los presuntos delitos, ella es así, no fue que ella es así, no se va a curar. Ella es así de nacimiento. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá de forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. Y sigue: en caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque un parlamentario hubiese sido atrapado o sorprendido en flagrancia, ahí está el procedimiento establecido en la Constitución. Lo aprende la autoridad y le participa a la Cámara para que continúe el enjuiciamiento. Pero hay otra cosa peor.
ese tribunal y invocando lo que llaman jurisprudencia, que más bien deberíamos decir que es jurisprudencia, ha determinado, violando la Constitución e interpretándola contra su propio texto, cosa que no la puede hacer nadie, que en esos casos no hay antejuicio de mérito y la competencia para enjuiciar es de los tribunales ordinarios y no del Tribunal Supremo de Justicia. Están violando, señor, la letra expresa de la Constitución. Ni en caso de flagrancia puede determinar el tribunal que el enjuiciamiento sigue en la jurisdicción penal ordinaria, sino que tiene que ser en el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, eso es muy difícil que aprenda, muy difícil. Otra, ¿por qué están imputando a los diputados? Bueno, seguramente será por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Ustedes, por ejemplo, que han emitido aquí votos contra y opiniones contra que sea, no son punibles por esos votos ni por esas opiniones. Están amparados por la prerrogativa constitucional que dice, artículo 199, los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Solo responderán ante los electores o electoras y ante el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y los reglamentos. Por cierto, nosotros somos los únicos que podemos calificarnos a nosotros mismos. A nosotros no nos puede calificar ni el tribunal, ni nos puede hallar ni el tribunal ni nadie. Nosotros mismos, en caso en que fuere procedente, nos calificamos y nos allanamos si fuere menester. Bueno, todo eso lo patearon, todo eso lo saltaron, declaran flagrancia, mandan a capturar, no se dice cuál delito se cometió, no lo allanan a la Cámara, no lo enjuicia el tribunal y lo someten a la jurisdicción penal ordinaria. ¿Qué más van a violar? ¿Qué más van a violar? Si lo han violado todo, ni siquiera en caso de golpe de Estado. En caso de golpe de Estado lo imputas, pero lo allanas. ¿Y quién lo conoce en caso de golpe de Estado? Conoce el Tribunal Supremo en caso de golpe de Estado. Si uno de nosotros está en curso en golpe de Estado, acúsenlo, pídale el allanamiento, la Cámara lo acuerda y lo juzga el Tribunal Supremo, no lo juzga el Tribunal de Primera Instancia, ni lo juzga de hecho. Ahí está el procedimiento para cualquier delito, incluso para delitos comunes. Entonces, siguen violando todo lo que les da la gana. Miren, ojo, y les digo que esto es para todo el mundo. Colega, el mundo da muchas vueltas. No se les olvide algo, que la única diferencia que hay en este momento, en este país, que es lo que sostiene el régimen, son los militares. Y se los vuelvo a decir así, porque esa es la verdad. Ni lo sostiene la popularidad, ni lo sostiene la economía, ni lo sostiene el PSV, ni ninguno de ustedes. Lo sostienen los militares. Y si los militares le sacan la bandeja, adiós luz, que te apagaste. Coño, se le apagó a Chávez, que era un jefe, se le apagó a Chávez, que era un caudillo, se le apagó a Chávez, que fue el que los parió a todos ustedes. Proyecto fallido. Pero cuando sus militares de él le sacaron la bandeja, se cayó por 3 días, pero se cayó. Y los mismos militares fueron los que los volvieron a reponer. Así que no se engañen. Se apagó. Ustedes no están ahí por voto, ustedes están ahí en este momento porque los militares los mantienen ahí. Y si los militares le sacan la bandeja, Maduro se cae y, como dije en debate anterior, de la caída abre un hueco en el piso, en el concreto. Bueno, esto se los digo, colegas, porque hay que tener siempre presente, sobre todo nosotros que somos políticos y parlamentarios, que la inmunidad tiene ciertas exigencias que no van a cambiar por mucho que ustedes hayan decidido ensuciarse con su tribunal en la Constitución. Y eso que no estoy refiriéndome a la ilegitimidad de origen de ese tribunal constituido
funcionarios con magistrados express que votaron por sí mismos. Mire, la función, la inmunidad parlamentaria tiene 5 vertientes. A saber, inmunidad de arresto, que prohíbe la detención, salvo en el caso de delitos flagrantes, y cuando hay delitos flagrantes ya sabemos cuál es el tratamiento. 2, fuero constitucional del antejuicio de mérito, del que no se puede prescindir ni siquiera en caso de flagrancia. 3, necesidad de desaforamiento por parte del órgano legislativo competente, que somos nosotros. Eso está establecido en la Constitución. 4, fuero jurisdiccional de los aforados. En el aforamiento de la Constitución se reservan las garantías penales en contra del diputado y el ejercicio puede ser, y la implicación es que será juzgado por la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia y nunca por los tribunales ordinarios. Y 6, la inviolabilidad. Eso es para todo, en cualquier momento, por cualquier delito. El procedimiento, o sea, la parte sustantiva y la parte adjetiva está perfectamente establecida en la Constitución, ahí que no hay que inventar nada. Ahora, si lo que querían era cargarse, saltarse estas normas, pues hubieran procedido de hecho, sin necesidad de tanta maroma judicial. Como les digo, paren una perrera ahí afuera, una patrulla, y diputado que vaya saliendo lo van enganchando y lo montan. Y lo hacen y lo han hecho. ¿Cuántos de nosotros? 130 y tantos de nosotros. 130 y tantos de nosotros tenemos la inmunidad allanada. Si a ellos les da la gana allá afuera, nos pueden poner presos. No. Si quieren, le dedicamos un debate especial al allanamiento de la inmunidad parlamentaria durante el gobierno de Rómulo Betancourt a los parlamentarios del Partido Comunista y del MIR. Si quieren, le dedicamos a eso un debate. Un debate. Para que ustedes digan y nosotros digamos, ojo, esa era una situación de guerra. Cuando ustedes decidieron, cuando los que en esa época decidieron irse a la guerra, por cierto que los derrotamos con balas y con votos, por ejemplo, trazaron una consigna de matar un policía diario y en 82 días mataron 83 policías. Eso no era paja, no era tontería, era una situación de guerra. Y los que se fueron a la guerrilla, que después rectificaron, cometieron excesos, y seguramente las fuerzas del régimen que combatieron a la guerrilla también incurrieron en excesos. Es verdad. Lo que pasa es que en esa época, cuando se cometían excesos, había tribunales que declaraban los excesos. Les voy a citar un caso muy concreto. Cuando durante el régimen de Carlos Andrés Pérez II estaba preso Jorge Rodríguez y los policías lo mataron. Eso es lo que estoy diciendo. Mi hija, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando la policía asesinó a Jorge Rodríguez, que estaba preso por el secuestro de Nijau, esos 2 policías que lo mataron pagaron 18 años de cárcel, y el jefe de la DICIT de la época fue inmediatamente destituido. Yo me pregunto, ¿los asesinos de Fernando Albán dónde están? ¿Dónde están los policías que mataron a Fernando Albán? ¿Dónde están los asesinos del capitán Acosta Arévalo? Así que
sabéis de a qué maté. Bueno, la vía penal, señor presidente y estimados colegas, está siendo utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de la Cámara. Y van a seguir tratando de torcer la voluntad popular por esa vía. Les quiero adelantar algo. Nos han informado, ojalá no sea cierto, que a estos fusilamientos judiciales como los que perpetraron hace un par de días contra estos 4 colegas, que tienen pensado también judicializar y perseguir a los integrantes de la Comisión Permanente de Energía y Minas. Están sacando la lista para imputarlos por lo que les dé la gana. Ya esos diputados se enterarán del supuesto delito que jamás cometieron, será por los medios de comunicación o si les echan guantes y los presentan ante un tribunal cuando le lean el estoraque de imputación, donde meten traición a la patria, instigación a delinquir, etcétera, 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 una choriza inenarrable de delitos. Pero les quiero decir que ahí no se van a detener porque ellos siguen creyendo que con la operación Alacrán y con la operación judicial van a lograr mayoría para que el próximo 5 de enero no elijamos a Juan Guaidó presidente de la Cámara y no sigamos adelante para cumplir con todas nuestras funciones que la Constitución nos señala y que hemos cumplido, no obstante el acoso del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, colegas, estamos claritos, sabemos todo lo que está pasando y no podemos decir que podemos evitar las fechorías que los del régimen estén dispuestos a cometer en los próximos días. Preparémonos para cualquier cosa. Preparémonos para cualquier cosa, para cualquier escenario. Ahora, ellos mismos lo han dicho que van a hacer lo posible y lo imposible. No será lícito, porque lícito no pueden hacer nada. Digo yo, será lo ilícito para evitar que nosotros aquí nos instalemos el próximo 5 de enero. Muchas gracias, señor presidente y estimados colegas. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.